Buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva actividad del Grupo de Interés en Cirugía Vascular y Endovascular de la Fundación Cardioinfantil. Hoy tenemos un club de revista a cargo de Juan Felipe Perdomo. Él es estudiante de octavo semestre de la Universidad de La Sabana, miembro activo del Grupo de Interés, y hoy nos va a hablar del papel del ultrasonido en los síndromes de compresión vascular. Entonces, no siendo más, le doy la palabra a Juan Felipe. Bueno, listo. ¿Qué más? Entonces, comencemos. Ay, que esta vaina no se me está moviendo. Espera, a ver. Listo. Entonces, de acá sacamos la información. Es un artículo de revisión bastante nuevo. Pues vamos a ver. Nos habla cómo el ultrasonido juega un papel muy importante en el diagnóstico de estas entidades. Entonces, como introducción, como ya hemos venido viendo alrededor de estas diferentes charlas en este mes, pues los síndromes de compresión vascular se definen como una entidad causada por el atrapamiento de los vasos sanguíneos, ya sean venas, arterias, o incluso pueden afectar nervios contra una superficie rígida o semirrígida en un espacio anatómico confinado. Son patologías raras que afectan a menos del 1% de la población general y pues existe un espectro de síndromes muy grandes y pues acá vamos a revisar 4, pero hay muchos más. Entonces sigamos, que se trabó esta vaina. Ahí están bien o se trabó, Sí, ahí estamos viendo. pero siguen instrucción. Es que se me Sí, trabó. sigue en introducción. Es que no pasa diapositiva. Esperen, y compartir. Tranquilo, no hay problema. Es que esta vaina se murió. Sí, me salgo y ya me vuelvo a unir, que esta vaina murió. Listo de una, no hay problema. Qué pena con todos por los problemas técnicos. Esperemos que se vuelva a unir con Felipe. Listo, ya, qué pena con ustedes. Tranquilo, no hay problema. Listo, vamos acá. Listo, entonces seguimos con el síndrome de opérculo torácico, que ya todos ustedes deben conocer muy bien. Es una rara patología neurovascular causada por la compresión ya sea de las costillas cervicales o de los músculos escalenos. Y pues como ya sabemos, las costillas cervicales son una alteración congénita y suele ser asintomática en muchos de los casos. Y los escalenos se desarrollan por una hipertrofia causada por aquellas personas que hacen ejercicio donde se involucra la musculatura del hombro como ejercicio como el escalar. Entonces, la incidencia es más alta en mujeres de alrededor de 20 a 50 años. Tenemos que la compresión de la vena subclavia se va a dar en el espacio costoclavicular, que ahorita vemos en una imagen, y de la arteria subclavia, sea en el triángulo interescalénico. Entonces acá en esta imagen es una RX normalita que nos dice en el artículo que se la debemos pedir a todos estos pacientes de primeras, donde vemos en la imagen A, vemos que presenta dos costillas cervicales bilaterales y en la imagen B presenta solo una. Acá la señalé. Pim, pim. Entonces acá vemos más claramente donde tenemos que en la imagen 1 el triángulo costoclavicular que de límites inferiormente está la primera costilla, superior la clavícula y anterior el músculo escaleno anterior. Y en la imagen B tenemos el triángulo interescalénico que limita inferiormente con la clavícula, medialmente por el escaleno anterior y lateralmente por el escaleno medio. Y pues como ya saben, eso va a tener que ver si altera la arteria o la vena. Entonces la clínica de esta patología tenemos que básicamente, así muy resumido, pues vamos a tener que si altera el nervio va a presentar parestesias de los miembros afectados y hormigueo, si es arterial hipoperfusión y cianosis del miembro superior, y si es venoso, estasis venosa asociada a cianosis e hinchazón, y como ya vimos,
Esto se puede evidenciar por los diferentes maniobras que existen, como el test de Addison, Allen, la maniobra de Halstead y el test de Wright. Entonces, el diagnóstico, como ya les dije, primero se manda una radiografía convencional donde se evalúa si hay presencia o no de las costillas cervicales. Y después vamos a tener acá el Doppler, que sería el siguiente, el ultrasonido, que sería el examen siguiente a pedir. Acá vemos una imagen normal del espacio costoclavicular, donde en el espacio superior derecho, con una flecha corta, superior derecho sí, se ve el escaleno anterior, ya en el espacio superior izquierdo, con la flecha larga, se ve el escaleno medio, y ya con la flecha larga rayada en el escaleno posterior, y entre el escaleno anterior y el escaleno posterior se ve la arteria subclavia, y ya con la flechita corta se ve la vena subclavia. Esa sería la anatomía normal, más o menos, en el ultrasonido. Entonces ya tenemos que para el examen, para evidenciar si este paciente está presentando síndrome de opérculo torácico, vamos a realizar un Doppler, y en el Doppler vamos a ver que el brazo que se encuentra en posición relajada va a presentar un diámetro normal, ahí lo pueden ver, de 2 milímetros, y una velocidad normal en el Doppler. Pero, pero si este eleva el brazo a 90 grados, esta velocidad se va a ver aumentada, así como del, la disminución del diámetro, como lo ven en la imagen D, y que muestra una turbulencia en el flujo que se ve por los dos distintos colores, como lo ven. Esto sería la evaluación de la arteria subclavia. Ya cuando vamos a evaluar la vena subclavia, pues es el mismo examen, se evalúa el brazo en reposo y el brazo en 90 grados. En la imagen A vamos a ver el brazo que se encuentra en reposo, que presenta un diámetro y una velocidad normal, pero cuando lo elevamos, esta velocidad va a disminuir, así como su diámetro, y ya lo comparan con el brazo izquierdo. Listo, el tratamiento, como vimos el martes, pues se basa en la resección de la costilla cervical si la presenta, o una escalenectomía si presenta hipertrofia, o fisioterapia, sí, básicamente. Entonces ya seguimos al síndrome de cascanueces o el Nutcracker syndrome. También es raro y también es conocido como el síndrome de atrapamiento de la vena renal izquierda. Es raro y se provoca por cuando esta vena pasa entre la aorta abdominal y la arteria mesentérica superior, estas se comprimen. Entonces tenemos que es una enfermedad causada por la disminución del ángulo que se provoca entre la aorta abdominal y la arteria mesentérica superior. Este ángulo normalmente es de 22 grados o más, y si este ángulo disminuye, pues hay riesgo de que se comprima esta vena renal. Y pues la distancia entre la aorta y la arteria mesentérica superior longitudinal debe ser de 8 milímetros. Entonces, no solo se ven alteradas la vena renal izquierda, sino también se puede ver alterado el duodeno. Entonces, si tenemos alterada la vena, se va a llamar el síndrome del cascanueces, pero si tenemos alterado el duodeno, se va a llamar el síndrome de Wilkie, y pueden estar juntas o aisladas las dos patologías. Entonces tenemos que no hay una incidencia calculada, está subestimada y suele ser una patología sintomática en la mayoría de los casos, pero sin embargo algo muy importante es que esta puede ser la causa de una proteinuria y hematuria asintomática en los pacientes. Puede ser congénito o puede ser adquirido, y en el caso de que sea adquirido se presenta en aquellos pacientes que sufren de anorexia, y entonces presentan una reducción del tejido adiposo perivascular, y eso conlleva a la disminución del ángulo entre la aorta y la arteria mesentérica superior. Entonces la clínica, como les dije, hematuria, proteinuria sintomática, hipertensión nefrovascular, dolor en flanco izquierdo, pueden presentar varicocele secundario a la éstasis venosa, y pérdida de peso, náusea y vómito. Y ahí en la imagen ven como en la imagen A presenta pues normal, un ángulo mayor a 22 grados, en la imagen B un ángulo menor a 22 grados, y como se comprimen ahí la
la vena renal izquierda y el duodeno. Entonces acá ya llegamos al ultrasonido, acá vemos en la imagen A cómo está la aorta abdominal en relación con la arteria mesentérica superior y cómo esta nace de la aorta. Y vemos en las líneas aguamarinas que tienen una A, como calculan el ángulo, que en este caso da 15 grados, entonces tendría una disminución y una posible compresión de la vena renal izquierda. También tenemos que hay una reducción de la velocidad de la vena renal izquierda, como evidencian en la imagen B y en la imagen C, y esto puede llevar a un aumento de no, a una éstasis del flujo venoso, y eso te puede llevar a, como decía ahorita, a un aumento a una congestión del plexo venoso pampiriforme, y esto no es un varicocele. Entonces acá ya tenemos en esta imagen, acá es para mostrarles más bonitos cómo se ve, tal vez entienden mejor. La imagen A ven cómo hace en la arteria mesentérica superior y tal vez en la imagen D, en este corte coronal, ven cómo se llega a comprimir, cómo se ve totalmente aplastado y cómo se ve la éstasis venosa. Acá ya vemos que a este paciente le realizaron un stent endovascular. En la imagen A lo ven cómo está, cómo atraviesa la vena renal izquierda. Y entonces, al realizar este procedimiento, se mejoran las variables, se mejora el diámetro, se mejora la velocidad y ven como en la imagen D hay una notoria mejoría del diámetro y de la éstasis venosa en el plexo venoso pampiriforme y pues arregla prácticamente esta patología. Entonces, de tratamiento, pues podemos tener un tratamiento conservador en el caso de que sea el paciente que es anoréxico tiene disminución del tejido adiposo y entonces consiste en una dieta alta en calorías. Pero podemos también tener unos tratamientos más invasivos, tal vez este ya no se realiza tanto, que es quirúrgico y consiste en tratar la estenosis con la resección del primer vaso yeyunal y retrovascular del duodeno, con una anastomosis entre el duodeno y la segunda ya yeyunal. Pero este casi no se realiza porque pues, es más invasivo y tenemos la posibilidad de realizar el stent en la vena renal izquierda, que como ven mejora todas las variables y tiene pocas complicaciones. Entonces ya seguimos con nuestro tercer síndrome, es el síndrome de May-Thurner. Entonces también lo pueden encontrar en la literatura como el síndrome de Cocket, y este es causado por la compresión crónica de la vena ilíaca común izquierda. Y esta compresión se provoca porque la arteria ilíaca derecha pasa encima de esta y la comprime contra la columna lumbar, contra L5 o L4. Entonces, esto se puede generar varios grados de compresión y de ello depende la presentación clínica. Y algo muy importante es que esta compresión puede predisponer a la persona a presentar trombosis venosa profunda del miembro afectado. Entonces tenemos que May y Turner describieron esta patología en 1957 y pudieron describir la fisiopatología de cómo se generaba esto, cómo eran los mecanismos del síndrome, describiendo pues cómo se producía primero una hipertrofia a la íntima, después se acumulaba la elastina y el colágeno, y por último había una reducción del lumen vascular. Entonces, si seguimos con la clínica. Entonces tenemos que la clínica, como ya les dije, depende del grado de estenosis de la vena renal izquierda y puede llegar a ser de asintomático hasta presentar hinchazón, dolor del miembro inferior, trombosis venosa profunda y tal vez lo más grave, un tromboembolismo pulmonar. Entonces ahí ven en la imagen mucho más claro cómo se provoca esa alteración y cómo se comprime contra L5 o L4. Sin embargo, en el artículo también mencionan que se puede llegar a comprimir con otras estructuras, como es una vejiga, como es la endometriosis, como es una próstata grande, como es la presencia de una neoplasia. Entonces tenemos en el diagnóstico, acá podemos ver en esta imagen, podemos ver como en la imagen A señalada con la flecha, vemos la vena ilíaca
común izquierda y vemos cómo está dilatada, que mide aproximadamente 14 milímetros, la porción preestenótica, donde está acá que dice A, cómo está dilatado. Y esto lo comparan contra la imagen B, que da la parte derecha, la vena ilíaca común derecha, que presenta un diámetro normal. Y pues así como están aumentado el diámetro, también se ve afectada la velocidad de estas. Entonces tenemos que hay una velocidad post-estética disminuida, mientras que hay una, una velocidad preestenótica aumentada. No, es aumentada preestenótica y reducida postestenótica, perdóname. Listo, entonces acá vemos en el corte coronal cómo se ve mucho mejor la compresión de la vena renal izquierda provocada por la arteria ilíaca común derecha contra L5, acá se ve mucho mejor, y acá en la imagen sagital también pueden ver cómo hay una disminución notoria del diámetro. Seguimos. Entonces, y acá pues evidenciamos la presencia de trombos en la vena por, como ya les dije, éstasis venosa. Entonces el tratamiento básicamente es consiste en un stent endovascular, por lo que es, como ya les dije, menos invasivo y hay un mejor acercamiento terapéutico. Y esto se realiza cuando la trombólisis farmacológica está contraindicada. Este procedimiento es exitoso en más del 90% de los pacientes, entonces no hay problema en realizarlo. Listo, y seguimos con nuestro último síndrome, que es el síndrome de Dunbar. El síndrome de Dunbar también lo conocen, es tal vez más fácil de recordar como el síndrome del ligamento arcuato mediano, y es una alteración vascular causada por la compresión de la arteria celíaca, también que nace la aorta abdominal, o de los ganglios neurales pues, que por ahí circundan. Y esto, recuerden, provocado por el ligamento arcuato mediano que proviene del diafragma. Eh, Tenemos que en los pacientes sanos, ese ligamento que proviene del diafragma corre cranealmente hasta los de la arteria celíaca en algunos pacientes. Sin embargo, corre más caudalmente y causa la estenosis de esta arteria. Entonces vemos que es de etiología desconocida y había una mayor prevalencia en mujeres entre los 30 a 50 años, y su incidencia sigue siendo muy baja, de 2 pacientes en 100.000 habitantes. Entonces tenemos la clínica, es una enfermedad poco conocida y por ende pocas veces diagnosticada. Si no conoces una enfermedad nunca la vas a diagnosticar, y pues también tenemos, como en todos los síndromes que les he dicho anteriormente, depende del grado de estenosis del vaso afectado, si presenta o no sintomatología. Y lo más difícil de este síndrome es que su sintomatología es poco específica, ya que pueden presentar diarrea, dolor retroesternal, vómito, náuseas, y también provocan una relajación del diafragma, por lo cual puede haber como una exhalación prolongada. Entonces también tenemos que, en el artículo mencionan que hay una triada clínica en el que se puede sospechar del paciente, que es pérdida de peso, murmullo epigástrico y dolor abdominal. Sin embargo, siempre se debe como descartar múltiples patologías antes de pensar en síndrome de Dunbar. Patologías abdominales clásicas como la pancreatitis, colecistitis, neoplasias del tracto digestivo, úlceras pépticas, gastritis y muchas más. Y entonces acá en esta imagen les traigo pues ya una resonancia en donde se ve como en la imagen A, como el ligamento que lo señala la flechita, está transcurriendo, recorriendo alrededor de la arteria celíaca, y como le corta el flujo a este, y esto se puede evidenciar en la imagen A y en la imagen B. Entonces el tratamiento se basa básicamente en la resección del ligamento y gangliectomía celíaca. Funciona en alrededor del 85% de los pacientes, y en el 7% de recurrencia en los cuales estaría indicado hacer
un tratamiento endovascular y pues colocar el stent. Entonces, ya como conclusiones, pues que les dejo que el diagnóstico se basa en el resultado de la evaluación clínica, las maniobras en el examen físico y el uso de las imágenes diagnósticas, como es en este caso el ultrasonido, que siempre es la primera imagen diagnóstica que se debe realizar en estas patologías. Y el ultrasonido ha venido adquiriendo con mayor uso en los últimos tiempos, dado la importante eh, facilidad, de importancia en la facilidad, bajo costo, alta sensibilidad, alta eficacia en el manejo inicial de estos pacientes. Y pues ya, eso sería todo de este artículo. Bueno, muchas gracias Juan Felipe, en verdad, una excelente revisión. El artículo pues era muy bueno, en verdad. Gracias por presentarlo. Lastimosamente los doctores no nos pueden acompañar hoy por distintas razones. Sin embargo, si alguno tiene alguna pregunta o quiere hacer un comentario, está totalmente bienvenido. Y, y pues si no podemos resolver la pregunta, Juan Felipe o alguien que esté aquí, se las mandamos solucionada por el grupo a través de los doctores. Entonces, quedamos atentos, no sé si alguien quiere venir. Bueno, en verdad quedamos atentos a cualquier cosa. Nuevamente, a Juan Felipe, en verdad, muchas gracias. Estuvo increíble y esperamos que les haya gustado. No, gracias a ti por mandarme el artículo. Está bacán. No, no hay de qué. Entonces, bueno, estamos hablando. Gracias a todos. Que tengan una linda noche. Descansen. Listo, pues, chao. Chao, gracias.